Hace varios siglos, un pensador planteó una interrogante fundamental. ¿Cuáles son los requisitos para que la ética no solo exista, sino que además tenga un significado profundo y auténtico? Argumentó que para que la humanidad pueda adherirse a una ética genuina y para que dicha ética posea un valor real, debe existir una justicia auténtica. Explicó que si las personas virtuosas enfrentan adversidades mientras que los malvados encuentran éxito, entonces carece de base lógica el compromiso con la moralidad. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal, Sendero a la Verdad. Comencemos. Posteriormente, este mismo pensador formuló una segunda cuestión. ¿Cuál es el fundamento necesario para que la justicia sea algo más que una ilusión? Señaló que en nuestro mundo la justicia frecuentemente no triunfa. Por ende, argumentó que para que la justicia tenga una verdadera presencia y efecto, debe haber una existencia más allá de la muerte, un reino donde se administre la justicia definitiva. Este pensador dedujo que debe existir un tribunal en el más allá para juzgar a todas las almas y afirmó que tal juicio debe ser inmaculado en su ejecución. Pero para alcanzar esta perfección, subrayó que debe existir un árbitro sin fallos, alguien que posea un conocimiento absoluto y completo, asegurándose así de que ningún detalle quede sin ser evaluado. A pesar de que este pensador no aceptaba la Biblia como una revelación divina, delineó una visión de juicio que ocurre tras la conclusión de nuestra vida terrenal. Presidido por una entidad todopoderosa, omnipresente y totalmente equitativa, que inspecciona cada aspecto de la vida humana para garantizar la aplicación de la justicia. Sin su intención, este pensador delineó de manera precisa lo que sería el imponente juicio del gran trono blanco, estableciendo así una conexión inadvertida con la doctrina cristiana. Existen numerosas catástrofes que pueden clasificarse como tragedias significativas, bien sean de índole global, nacional o incluso personal. Sin embargo, existe una tragedia que sobrepasa todas las demás. El hecho de no figurar en el libro de la vida. Ser omitido de este registro implica una condena eterna en el lago de fuego, un destino trágico reservado para los malvados, del cual no hay posibilidad de fuga ni redención. En las revelaciones del libro de Apocalipsis, entregadas al apóstol Juan, se nos desvela lo que está destinado a ocurrir en tiempos venideros. Un segmento de estas revelaciones, plasmadas en el capítulo 20 de Apocalipsis, describe un juicio que se llevará a cabo tras el regreso de Cristo. Con el retorno de Jesús, el adversario, Satanás, será confinado durante 1000 años, un periodo durante el cual Cristo ejercerá su reinado sobre la tierra, conocido comúnmente como el milenio. Tras la conclusión de este milenio, Satanás será liberado y originará la última insurgencia humana contra la divinidad. Sin embargo, esta rebelión fracasará, culminando con la derrota de los rebeldes y la condenación eterna de Satanás al lago de fuego. Tras el juicio impartido a Satanás, llega el momento de juzgar a aquellos seres humanos que se rebelaron siguiéndole, aunque no serán los únicos. Veremos que todos aquellos que no se convirtieron también serán resucitados para presentarse ante la presencia divina en el majestuoso gran trono blanco. Nos encontramos ante un segmento de las Escrituras particularmente grave y sombrío. Dado que se trata de un juicio final ejecutado por la Corte Suprema del Cosmos, cuyas decisiones son finales y no admiten apelaciones. Consideremos lo que se narra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y siguientes. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si el video está siendo de tu agrado, te invito a que nos dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Te invito también a que nos dejes saber tus opiniones en la caja de comentarios. Este acontecimiento es comúnmente identificado como el juicio del gran trono blanco o el juicio final. En este contexto, observamos a Jesús desempeñándose como el juez, una función que él mismo anticipó durante su vida en la tierra. Contemplemos lo expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Este pasaje, entre otros, evidencia claramente que Jesucristo es el magistrado designado para el trono blanco. Consideremos atentamente las palabras proclamadas por el apóstol Pedro, y nos mandó predicar y testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amados, este pronunciamiento se refiere al juicio definitivo que Dios ejercerá sobre toda la humanidad. A la conclusión de este trascendental suceso, no habrá más necesidad de juicios futuros, y la figura de Dios como juez no será requerida de nuevo. Reflexionemos sobre lo narrado en las Sagradas Escrituras. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí, el apóstol Juan nos presenta una imagen imponente que le impacta profundamente debido a su grandiosidad y solemnidad. Y vi un gran trono blanco. La grandeza de este trono no radica únicamente en su apariencia física, sino en la magnificencia del juez supremo que lo preside y en el peso monumental de las decisiones que allí se dictan. Los invito a meditar sobre este punto. Al tener Juan esta visión y mencionar vi un gran trono, observa igualmente que ante él se extiende una innumerable multitud de seres humanos, un verdadero mar de almas, extendiéndose más allá de lo que la vista alcanza. Sin embargo, Juan nos centra su atención en la multitud. Observen, él no se detiene a mirarlos, porque la presencia del ser divino sentado en el trono es tan abrumadora que todos los demás parecen desvanecerse ante su magnitud, desapareciendo por completo de la vista y del pensamiento. ¿No resulta impresionante cómo valoramos la importancia y la relevancia entre nosotros como seres humanos? Sin embargo, cuando la presencia de Dios se manifiesta en su plenitud, toda la creación, incluidos nosotros, se ve reducida a la nada. Esto nos conduce a reflexionar sobre las palabras del salmista David. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Es esencial que todos obtengamos una perspectiva clara del trono divino, pues en esa visión, toda forma de orgullo y arrogancia se disolverá completamente. Consideremos la significación del color blanco del trono. Debemos reflexionar nuevamente sobre cómo éste se emplea para representar la santidad, la pureza y la justicia que se manifiestan a través de él. Al abordar el tema de la justicia divina, nos encontramos profundamente conmovidos y sobrepasados. Las palabras fallan y el lenguaje humano se queda corto. En principio, la comprensión humana es incapaz de envolver completamente este concepto, y aun si fuera posible abarcarlo, nos encontraríamos con la imposibilidad de expresarlo adecuadamente,
pues nuestras palabras carecen del alcance necesario para hacerle justicia. Observamos que la presencia de aquel que se sienta en el trono es de tal magnitud que ante él la tierra y el cielo se disipan, dejando de encontrar su lugar en la existencia. Si llegamos a la conclusión de que tanto la tierra como el cielo no encuentran sitio, es plausible pensar que han sido totalmente aniquilados. La erradicación completa de la creación anterior es un preludio necesario para la instauración de nuevos cielos y una nueva tierra, como se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Es crucial recordar que la contaminación del pecado no solo afectó al ser humano, sino que extendió su mancha a toda la creación, la cual recibió la maldición divina a causa de nuestra transgresión. Esta es la razón fundamental por la que debe ser erradicada en su totalidad. Así, si en ese momento definitivo los cielos y la tierra ya no existen, debemos inferir que el eminente gran trono blanco se ubica más allá de los confines de nuestro universo conocido, posiblemente en lo que se denomina el tercer cielo, considerando que los cielos a desaparecer serían los primeros dos. No debemos olvidar que con la desaparición de los cielos y la tierra, la noción misma de espacio-tiempo dejará de tener sentido. Dicha noción se torna incomprensible, especialmente al tratar de concebir la duración de este juicio final. Recordemos que se convocará a todos los seres impíos de la historia de la humanidad para enfrentarse a este veredicto final en este juicio trascendental. Examinemos lo que nos revela la narración sagrada. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Observamos cómo la atención del apóstol Juan se enfoca en aquellos presentes ante el majestuoso trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. La interrogante que surge entonces es: ¿a quiénes se refiere este pasaje? Comprendemos que se trata de aquellos que han fallecido sin fe, conocidos como inconversos. Estos serán resucitados para presentarse ante el divino tribunal. Se asume que no habrá entre ellos fieles, pues estos ya habrán sido levantados durante la primera resurrección, ocurrida durante el rapto o al inicio del periodo milenial. Reflexionemos sobre lo expresado en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de considerar este versículo, estamos convencidos de que los creyentes no estarán presentes en el juicio del gran trono blanco. Como hemos mencionado previamente, ellos habrán sido elevados en la primera resurrección, ya sea mediante el rapto o en el umbral del milenio. De esta manera, únicamente los no convertidos serán llamados a este juicio. Es importante señalar también que en esta instancia final no existirá segregación alguna por clases sociales. Tanto los de alto rango como los más humildes serán juzgados de manera igualitaria. Las diferenciaciones humanas se disolverán frente al único que juzga sin parcialidad alguna. Está claro que en nuestra sociedad contemporánea se enfatizan ciertas jerarquías y se criminalizan específicamente ciertas acciones, como los crímenes cometidos por políticos, gobernantes, asesinos, violadores, pederastas o ladrones. Sin embargo, ante el tribunal divino, todos, sin distinción, serán evaluados por igual. Juan observa que todos están de pie frente al trono, una postura que sugiere que están a la espera de escuchar la sentencia final dictada por la autoridad divina respecto a sus actos. Mis amados, es crucial recordar la escena en la cual nuestro Salvador, Jesucristo,
compareció ante Pilato, permaneciendo erguido frente al asiento de juicio del gobernador romano. ¿No resulta extraordinario cómo se invierten los roles en este escenario celestial? En este juicio eterno, Pilato, quien en su momento juzgó a Jesús, se encontrará de pie ante el trono de Cristo, enfrentando su propio juicio. Podemos imaginar cómo se sentirá Pilato en ese instante, recordando cómo menospreció a Jesús, tratándolo como un ser insignificante. Esta situación debería impulsarnos a una profunda reflexión acerca de nuestra propia relación con Cristo, especialmente considerando que nuestras acciones indebidas equivalen a crucificarlo de nuevo. Reflexionemos sobre las palabras expresadas por el escritor de Hebreos, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas van a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Ahora, volvamos nuestra atención a las narraciones sagradas. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Recordemos que en la antigüedad, específicamente en el primer siglo, a cada criminal crucificado se le asignaba una inscripción que detallaba sus faltas, colocada sobre su cabeza en la cruz. De igual manera, los encarcelados veían sus delitos listados en un documento expuesto fuera de sus celdas, a fin de que todos los transeúntes estuvieran al tanto de sus transgresiones. En la narrativa del Apocalipsis, observamos que el proceso de juicio se inicia con la apertura de ciertos libros. Sin embargo, surge la pregunta: ¿a qué libros se hace referencia aquí? Es importante destacar que se mencionan dos tipos distintos de libros. Uno registra todas las acciones humanas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es fundamental reconocer que nada puede ocultarse ante la omnisciencia divina. Dios está al tanto de cada pensamiento, palabra y acción que hemos realizado. El apóstol Pablo proporciona una perspectiva sobre este juicio en Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiero recalcar, estimados oyentes, que somos los autores de nuestras propias historias, plasmadas en ese libro a través de cada elección y acto que ejecutamos en nuestra existencia. Sin embargo, existe también un segundo libro, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En este registro se encuentran los nombres de aquellos que han aceptado el Evangelio y por ende han obtenido la vida eterna. Este se conoce como el libro de la vida o alternativamente como el libro de la vida del Cordero. La apertura de este segundo libro permite a los individuos verificar si sus nombres figuran o no en él, determinando así si han aceptado o rechazado la redención ofrecida por Dios. Prosiguiendo con el relato sagrado, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mientras que los creyentes ya habían sido resucitados con anterioridad, ahora es el momento para que los no creyentes se presenten ante el tribunal. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En esta resurrección nadie queda excluido. Se trata de un escenario donde un juez convoca a los individuos a presentarse ante su corte, y rechazar esta citación no es una opción viable. No existe posibilidad alguna de elusión. Se menciona el mar, conocido por haber reclamado innumerables vidas a lo largo de la historia, así como la muerte y el Hades, que en las Sagradas Escrituras a menudo se presentan como compañeros constantes e inseparables. La muerte es asociada
con la sepultura. Es el lugar que acoge los cuerpos sin vida, mientras que el Hades es interpretado como el dominio de los muertos, equivalente al concepto del infierno. En este contexto se produce la reunificación de los espíritus con sus respectivos cuerpos, avanzando en la narración bíblica. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Luego de que la muerte y el Hades hayan entregado a todos los fallecidos, han completado su misión y son, por tanto, desterrados al lago de fuego. Este acto refleja la enseñanza del apóstol Pablo, quien anunció que el último enemigo en ser abolido sería la muerte misma. Tanto la muerte como el Hades, considerados entidades perniciosas, engendradas por el pecado, son arrojados al mismo abismo que ya aloja a la bestia, al falso profeta y al maligno. La Biblia retrata consistentemente la muerte física como una desdicha abominable, una pena justamente asignada a la insubordinación del ser humano. Revela la profunda miseria a la que el pecador ha llegado en su dominio sobre los demás, y se posiciona como la desgracia más grande y aterradora que uno puede experimentar. Por esta razón es imperativo que sea eliminada. Continuamos explorando el relato sagrado, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, la muerte terrenal se describe como transitoria y es reconocida como la primera muerte. Sin embargo, el lago de fuego representa el fin absoluto y perpetuo, conocido como la segunda muerte. Esta fatalidad ocurre tras la resurrección, implicando que los individuos recuperarán su forma física, pero estarán muertos en el sentido de que sufrirán una separación eterna de Dios. Esta condena, la resurrección para el juicio, fue también tema de las enseñanzas de Jesucristo. Reflexionemos sobre las palabras encontradas en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este destino final, lleno de tragedia, será verdaderamente horrendo. Las personas recibirán cuerpos inmortales, sin embargo, estarán marcados por la corrupción, sujetos a un incesante dolor y angustia. Hemos observado que su última parada será el lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese lugar compartirán la eternidad con la bestia, el falso profeta Satanás y la totalidad de sus seguidores demoníacos. La descripción de lo que será el lago de fuego trasciende toda capacidad de conceptualización humana. Un espacio de tormento perpetuo, poblado por demonios, de donde es imposible escapar. Esta perspectiva es verdaderamente aterradora. Es importante mencionar que tal como se presenta aquí y a lo largo de toda la Escritura, no existe mención alguna de un dominio intermedio, tal como lo propone la doctrina católica. Asimismo, se presenta una refutación directa a las creencias de los testigos de Jehová, quienes argumentan que la muerte resulta en la aniquilación total de los descreídos, negando así la existencia de cualquier forma de infierno. La intensidad y la gravedad de este fragmento del Apocalipsis son indescriptiblemente potentes, y el grado de compasión necesaria para su divulgación supera con creces nuestra propia capacidad. En la era actual, donde la retórica se centra en lo positivo, en lo bello y lo maravilloso, con un clamor constante por la paz, cuando en realidad no hay paz, se nos convoca a adoptar de alguna manera el papel de portavoces de una verdad incómoda. En la actualidad se malinterpreta frecuentemente la enseñanza bíblica que nos insta a no juzguéis, para no ser
juzgados. Quiero hacer hincapié en que cuando un predicador exhorta al arrepentimiento, no está emitiendo un juicio personal. Su motivación es divulgar el evangelio con amor, consciente de que el destino de ser arrojado al lago de fuego para toda la eternidad constituye una perspectiva devastadoramente triste y aterradora. Y es importante señalar, tal como se menciona aquí, que no existe un ámbito transitorio como el purgatorio. En ninguna parte de la Biblia se hace referencia a tal concepto. La idea del purgatorio es una enseñanza que intenta menospreciar el sacrificio redentor realizado por Jesucristo en la cruz. Deseo extender mis palabras a toda la audiencia, tanto a creyentes como a no creyentes. Debemos reconocer que nuestra existencia en este mundo es efímera. Estamos presentes hoy, pero tal vez no lo estemos mañana. A lo largo de los aproximadamente 6.000 años de historia humana registrada, hemos visto cómo aquellos individuos que, llenos de vanidad, se autoproclamaron divinidades, han encontrado su fin y han desaparecido en el curso del tiempo, dejándonos solo con conjeturas acerca de su destino final. Invito a cada uno de ustedes a meditar profundamente sobre su vida, recordando siempre que nuestra estadía en la tierra es transitoria y que nos espera una eternidad más allá de esta vida. En las Escrituras, específicamente en Hebreos capítulo 2, versículo 3, encontramos una interrogante desafiante. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Invito a todos a reflexionar colectivamente. Si conocen a alguien en necesidad de este mensaje, ¿no sería valioso compartir este video para que pueda descubrir la verdad? Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios los bendiga.